Cuando Eilat Mazar se dio cuenta de que había descubierto una estructura antigua cerca de Jerusalén, recurrió a la Biblia para ayudar a explicar lo que encontró. Justo afuera del monte del templo encontró más ruinas reales, esta vez del hijo de David, Salomón. En sus últimos meses, la famosa arqueóloga Eilat Mazar susurró que había algo que no podía publicar. Algo que encontró debajo del palacio de David. Me quedé como congelada. Fue increíble, inesperado. Y pensé, oh, wow, tanto oro, ¿qué voy a hacer? Después de su muerte, surgieron cuadernos privados, nombres que no estaban en sus informes, bocetos de cámaras ocultas selladas, y una línea que escribió una y otra vez. Ella dijo, bueno, este es el punto más alto de la ciudad de David, directamente debajo de las antiguas murallas de la ciudad y el monte del templo al norte de nosotros. Lo que no quieren que el mundo sepa. ¿Era solo un drama académico o evidencia enterrada bajo cimientos reales que podría trastocar la historia bíblica? Sus últimas palabras, la verdad que no pudo publicar. En sus últimos meses, personas que conocían a Eilat Mazar discutían ferozmente que había perdido la razón. Algunos decían abiertamente que se había vuelto loca. El cáncer estaba destruyendo su cuerpo, pero muchos cercanos a ella creían que eran los secretos que guardaba los que la llevaron al colapso. Los vecinos afirmaban que podían escucharla gritar en medio de la noche, y no solo una o dos veces. Decían que sucedía con la suficiente frecuencia como para que la gente en su edificio se sintiera perturbada por ello. Los visitantes de su casa decían que se sentaba durante largos periodos hablando consigo misma en voz baja y agitada, como si estuviera enfrascada en acaloradas discusiones con personas que nadie más podía ver. Estas no eran las luchas ordinarias de una mujer enferma. Para quienes la rodeaban, eran señales de que estaba siendo aplastada por lo que había mantenido oculto. Su deterioro físico fue brutal. Perdió peso a un ritmo alarmante y, al final, parecía frágil y casi irreconocible en comparación con la arqueóloga fuerte y segura que el público recordaba. Pero fue su comportamiento lo que alarmó más a su familia y colegas. La describieron caminando de un lado a otro en su apartamento, murmurando una y otra vez sobre lo que no quieren que el mundo sepa. Esas palabras se quedaron con las personas que las escucharon, porque sugerían que ella creía que estaba protegiendo una verdad demasiado peligrosa para hacerse pública. Cuando murió en 2021, sus pertenencias revelaron más detalles inquietantes. La familia y los colegas descubrieron cuadernos llenos de bocetos, fechas y nombres que nunca habían sido incluidos en su trabajo publicado. A diferencia de sus informes de excavación profesionales que seguían estándares académicos, estas notas privadas eran fragmentarias y crípticas. Algunas entradas apuntaban a descubrimientos que había visto pero nunca revelado. Otras insinuaban teorías que había mantenido deliberadamente en silencio. Los fragmentos eran lo suficientemente controvertidos como para que las personas que los vieron comenzaran a discutir sobre por qué los había ocultado. Algunos creían que estaba protegiendo su reputación. Para ese momento, los críticos ya se burlaban de ella por tratar la Biblia como una guía para la arqueología. Publicar hallazgos aún más radicales podría haber destruido su carrera por completo. Otros creían que su silencio no tenía nada que ver con la reputación. Argumentaban que estaba protegiendo al Estado de Israel de descubrimientos que podrían socavar la historia fundacional de la nación. Y luego vino el debate más agudo de todos. ¿Por qué finalmente confesó? Algunos dijeron que fue presionada para hacerlo, que las advertencias de colegas o funcionarios la obligaron a decir algo antes de su muerte. Otros argumentaron que su conciencia simplemente cedió y ya no podía guardar sus secretos. Pero muchos afirman que incluso en su confesión no dijo toda la verdad. Creen que solo reveló parte de lo que sabía, dejando los detalles más peligrosos enterrados. La situación en torno a su confesión se convirtió en otro campo de batalla en su ya controvertida carrera. Rivales académicos señalaron su comportamiento como prueba de que sus ideas habían ido demasiado lejos y que estaba inestable al final. Incluso mientras los argumentos se desataban sobre su confesión final y lo que realmente reveló, una pregunta seguía surgiendo. ¿Cómo fue que Eilat Mazar se obsesionó tanto con esta misión en primer lugar?
¿Y por qué estaba dispuesta a arriesgar su reputación y su cordura por ello? La mujer detrás de la pala. Eilat Mazar no llegó a su obsesión por accidente. Nació en la arqueología. Su abuelo, Benjamin Mazar, fue uno de los gigantes de la arqueología israelí. Dirigió las primeras excavaciones a gran escala alrededor del Monte del Templo, después de 1967, cuando Israel tomó el control de Jerusalén Este. Esas excavaciones descubrieron restos de múltiples periodos de la historia de Jerusalén, desde el período del primer templo hasta las eras romana y bizantina. Creciendo bajo esa sombra, Eilat absorbió el mensaje de que excavar en el suelo de Jerusalén era más que ciencia. También era una forma de construir una nación. Esa crianza creó en ella una profunda convicción de que las piedras de Jerusalén estaban esperando para confirmar las historias que había leído en la Biblia. A diferencia de muchos de sus colegas que se acercaban a la arqueología con escepticismo sobre los textos bíblicos, Mazar declaró abiertamente que la Biblia no era solo un libro de fe. Para ella, era un mapa histórico. Ella argumentaba que si lo leías con atención, podías encontrar pistas que apuntaban a ubicaciones reales de eventos y edificios. En el mundo académico, esto se veía como cercano a la herejía. A finales del siglo XX, muchos arqueólogos se habían alejado de la arqueología bíblica, prefiriendo centrarse solo en lo que se podía establecer a través de artefactos, cerámica e inscripciones. Mazar se negó a aceptar ese cambio. Su enfoque la convirtió en un objetivo. En las conferencias, los colegas desestimaban su trabajo como ingenuo y poco científico. Algunos la llamaban arqueóloga bíblica, no como un título de honor, sino como un insulto. La frase implicaba que estaba cegada por la religión e incapaz de pensar críticamente. Algunos fueron más allá y se burlaron de ella públicamente, bromeando que no estaba excavando historia, sino buscando cuentos de hadas. A pesar del ridículo, ella se negó a retirarse. El conflicto más visible fue con académicos como Israel Finkelstein, uno de los principales arqueólogos en Israel. Finkelstein era una figura destacada en lo que se conoció como la visión minimalista. Según esta escuela de pensamiento, Jerusalén durante la época de David no era más que un pequeño asentamiento. Desde esa perspectiva, David mismo era como mucho un jefe tribal menor, no el gran monarca descrito en la Biblia. Esta perspectiva sugería que los relatos bíblicos de David y Salomón fueron escritos mucho después como una especie de mito nacional para dar a los israelitas un pasado glorioso que nunca tuvieron realmente. Mazar enfrentó directamente esa visión. Ella lo describió como ceguera histórica, acusando a sus colegas de ignorar deliberadamente la evidencia porque contradecía sus teorías. Sus enfrentamientos con Finkelstein y otros se convirtieron en amargas disputas académicas. Los periódicos a menudo recogían estas peleas, retratándola como una extremista. Sin embargo, al mismo tiempo, los grupos religiosos la celebraban. Para ellos, ella era una de las pocas arqueólogas dispuestas a tomar la Biblia en serio y defenderla contra quienes la desestimaban como un mito. Lo que hacía su lucha aún más feroz era su fe personal. No se contentaba con tratar la arqueología como una búsqueda neutral de datos. Lo veía como una misión para demostrar que la historia fundacional de Israel era verdadera. Una vez dijo que la Biblia le daba mejores pistas que cualquier estudio arqueológico. Sabía que estaba en minoría en el mundo académico, pero creía que el suelo bajo Jerusalén demostraría que tenía razón. Su disposición a tomar esa postura y enfrentar las burlas por ello preparó el escenario para los descubrimientos que pronto pondrían su nombre en el centro de los debates globales sobre el rey David, la Biblia y la historia de Jerusalén. A pesar de todas las críticas, siguió adelante. Reunió un equipo y comenzó nuevas excavaciones en la ciudad de David. Los sellos que no deberían existir. En 2005, durante su excavación cerca de la gran estructura de piedra en la ciudad de David, Eilat Mazar y su equipo descubrieron algunos de los hallazgos más impactantes de su carrera. Mientras tamizaban las capas de suelo, comenzaron a encontrar pequeños bultos de arcilla endurecida. A primera vista, estos fragmentos parecían insignificantes, pero una limpieza cuidadosa reveló marcas tenues impresas en sus superficies. Estos eran bullae,
los antiguos sellos de arcilla utilizados por funcionarios hace miles de años para asegurar documentos o contenedores. Cuando alguien escribía un mensaje en papiro o pergamino, lo ataban con una cuerda, colocaban un trozo de arcilla sobre el nudo y lo estampaban con un sello personal. La arcilla endurecida preservaba el nombre del remitente como una firma. Uno de los buyae llevaba una inscripción que decía, perteneciente a Jeucal, hijo de Selemías. Este no era un nombre al azar, coincidía con un nombre mencionado en el libro de Jeremías, identificado como un funcionario real en la corte del rey Sedequías durante los últimos años del reino de Judá. En Jeremías 37, 3, Jeucal fue enviado por Sedequías para pedir al profeta Jeremías que orara por la ciudad. Más tarde, en Jeremías 38, 1, aparece de nuevo entre los príncipes, quienes exigieron que Jeremías fuera silenciado y encarcelado por predecir la caída de Jerusalén. Pronto, surgió otro sello. Decía, perteneciente a Gedalías, hijo de Pasur. Él también aparece en el mismo relato bíblico como otro cortesano de alto rango en la corte de Sedequías, uno de los hombres que trabajó junto a Jeucal contra Jeremías. Ambos hombres formaban parte de la facción política que resistió las advertencias de Jeremías y buscó suprimir su voz. Sus acciones ocurrieron en los años desesperados, justo antes de la conquista babilónica de Jerusalén en 586 a.C., cuando la ciudad estaba sitiada y su liderazgo estaba amargamente dividido sobre cómo responder. Encontrar un nombre bíblico podría descartarse como coincidencia. Encontrar dos nombres, vinculados tanto en el texto como en el suelo, era imposible de ignorar. Los descubrimientos no se detuvieron allí. Se desenterró otro sello que llevaba el nombre de Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Este no era un personaje menor. Ezequías es descrito en la Biblia como uno de los reyes más significativos de Judá, recordado por resistir las invasiones asirias y centralizar el culto en Jerusalén. Sosteniendo en sus manos un sello que llevaba directamente su nombre, fue un momento de emoción abrumadora para Masar. Los testigos recordaron más tarde cómo se dejó caer al suelo de tierra, aferrándose al trozo de arcilla mientras una sola lágrima corría por su rostro. Después de años de ridículo y acusaciones de perseguir mitos, sintió que su esfuerzo había sido reivindicado. Se sentó allí en silencio, convencida de que esto era solo el comienzo y de que el suelo a su alrededor aún escondía más nombres y más evidencia. El significado de estos descubrimientos era enorme. Durante décadas, los críticos habían afirmado que las historias de la Biblia eran mayormente inventadas y que las personas en ellas no eran más reales que personajes del folclore. Estos sellos demostraron lo contrario. Demostraron que los individuos nombrados en las Escrituras eran hombres reales, vivos y activos en la vida política de Jerusalén. Su presencia cerca de la estructura que Masar había identificado como el Palacio de David sugería una continuidad de administración que vinculaba los relatos bíblicos con el paisaje físico de la ciudad. Sin embargo, los críticos no se retiraron en silencio. Argumentaron que, aunque los buyae eran auténticos, pertenecían a un periodo posterior, alrededor del siglo VII o VI a.C., mucho después de David. Insistieron en que estos hallazgos no podían probar la existencia de un reino del siglo X, pero incluso ellos tuvieron que admitir algo que habían resistido durante mucho tiempo. Las buyae demostraron que los nombres de la Biblia no eran ficticios. Obligaron al mundo académico a aceptar que las figuras bíblicas de Jerusalén habían dejado huellas dactilares impresas en arcilla. Sin embargo, Masar aún no había terminado. Lo que descubrió a continuación era demasiado grande para descartarlo como una coincidencia. La impactante cerámica que data de David. En el verano de 2015, Eilat Masar comenzó su excavación en el extremo norte de la ciudad de David. No pasó mucho tiempo antes de que su equipo descubriera algo que no pertenecía a la línea de tiempo esperada del desarrollo de Jerusalén. Bajo capas de construcciones posteriores, encontraron muros monumentales, a diferencia de cualquier casa, edificio de almacenamiento o pequeña fortaleza conocida de esa era. Estos muros fueron construidos a una escala que sorprendió incluso a arqueólogos experimentados. Medían cerca de 6 metros de grosor y estaban construidos con piedras labradas que habían sido cortadas y ajustadas con precisión.
Además de las murallas, había indicios de torres y grandes portales, elementos que no encajaban con la imagen de una aldea en la cima de una colina del siglo X. A medida que su equipo excavaba con cuidado, comenzaron a recuperar fragmentos de cerámica incrustados dentro de las capas de los cimientos. La cerámica es una de las principales herramientas que los arqueólogos utilizan para establecer fechas, ya que los estilos y formas cambian en patrones conocidos a lo largo del tiempo. La cerámica encontrada en el sitio coincidía con el periodo de la Edad de Hierro II, específicamente el siglo X a.C. Ese fue el periodo tradicionalmente vinculado al reinado del rey David. Para Mazar, esto no era una coincidencia. La cerámica proporcionó un reloj claro y situó la construcción de la estructura masiva directamente en la época de David. La magnitud del hallazgo reforzó su convicción. Algunas de las piedras pesaban varias toneladas. No eran piedras de campo toscas amontonadas, sino bloques cuidadosamente cortados destinados a la arquitectura monumental. Las comunidades más pequeñas de la región no tenían ni la mano de obra ni la riqueza para cortar y transportar piedras de ese tamaño. La presencia de torres y cimientos de puertas sugería además un edificio administrativo o real importante. La escala por sí sola era evidencia de un poder centralizado, no el trabajo de un jefe de aldea. En esta etapa, Mazar avanzó lo que se conoció como su hipótesis real. Ella argumentó que el edificio no era solo una impresionante fortaleza o centro administrativo. Concluyó que era el palacio del rey David, la misma residencia descrita en el libro de Samuel. La Biblia registra que Hiram, rey de Tiro, envió constructores hábiles, carpinteros y madera de cedro a David para construir una casa real. Para Mazar, el uso de mano de obra extranjera y materiales costosos explicaba el tamaño inusual y la calidad de la construcción. Fue durante este tiempo, según informes posteriores, que Mazar se encontró con los hallazgos impactantes que nunca publicó por completo. Estos fueron los descubrimientos a los que solo aludiría años después en su confesión final. Si ella había descubierto evidencia de esa magnitud tan temprano en su excavación, entonces significaba que mantuvo partes de ella enterradas durante décadas. Pero antes de eso, los críticos se movieron rápidamente para desafiar sus conclusiones sobre el palacio de David. Algunos argumentaron que las paredes podrían pertenecer a un periodo posterior, quizás al siglo IX u VIII a.C., cuando Jerusalén se estaba expandiendo bajo otros reyes. Otros sugirieron que la estructura podría haber sido una fortaleza, un templo o un gran edificio público en lugar de un palacio. Sin embargo, la combinación de la datación de la cerámica, la escala monumental y la ubicación en el punto más alto de la ciudad de David coincidía demasiado con la descripción bíblica como para ignorarla. Incluso aquellos que se oponían a ella se vieron obligados a admitir que el descubrimiento era un problema para la visión minimalista de que Jerusalén en la época de David no era más que una pobre aldea tribal. La gran estructura de piedra cambió el debate. Ya no se trataba solo de si David era real. La evidencia apuntaba a un complejo monumental en Jerusalén durante su era. Eso significaba un nivel de organización y riqueza consistente con un reino. Su siguiente paso llevaría el argumento aún más lejos. Para fortalecer su caso, recurrió al enorme muro de terrazas que descendía por la pendiente de la ciudad de David. La conexión del Millo. En la empinada pendiente de la ciudad de David se encuentra una de las características más enigmáticas de la antigua Jerusalén: la estructura de piedra escalonada. Con más de 20 metros de altura, parece una enorme escalera de bloques de piedra construida en la ladera. Los arqueólogos lo conocían desde hace más de un siglo, pero la mayoría lo descartó como poco más que un muro de contención diseñado para evitar que las casas más pequeñas se derrumbaran por la pendiente. Aún así, su tamaño enorme lo hacía difícil de explicar. Los pueblos no solían construir obras de soporte tan colosales. Cuando Eilat Mazar comenzó su excavación en 2005, notó algo que otros arqueólogos habían pasado por alto. Las paredes monumentales de la gran estructura de piedra, que ella identificó como el Palacio de David, parecían conectarse directamente con la parte superior de la estructura escalonada de piedra. Para ella, esto no era un accidente. Ella argumentó que la estructura de piedra escalonada era en realidad el Milo, una fortificación mencionada varias veces en la Biblia. En 2 de Samuel capítulo 5, versículo 9,
El texto dice que después de conquistar Jerusalén, David fortificó la ciudad desde el Milo hacia adentro. Más tarde, en el primer libro de los Reyes, capítulo 9, versículo 15, la Biblia registra que Salomón también construyó y fortaleció el Millo. Se cree que la palabra hebrea significa relleno o terrazas, describiendo un sistema masivo de capas de piedra utilizado para asegurar y fortificar la ladera. Si Masar tenía razón, las ruinas en la pendiente no eran un montón de piedras sin sentido. Eran el mismo sistema de fortificación descrito en los libros de Samuel y Reyes. Aún más importante, el palacio de David no era un edificio separado de las defensas de la ciudad. Se fusionó directamente sobre el Millo. Esto significaba que la casa del rey también era parte del corazón militar de Jerusalén. El palacio no era solo una residencia de lujo, sino también una fortaleza de seguridad. La disposición seguía patrones conocidos de otros grandes reinos de la época. En Asiria, los palacios reales estaban integrados en ciudadelas fuertemente fortificadas. En Egipto, los faraones vivían en complejos de palacio-templo que combinaban poder administrativo con defensa. Al vincular el palacio con el Millo, Masar estaba argumentando que Jerusalén seguía el mismo modelo. La casa de David no fue construida en aislamiento. Era parte de un sistema fortificado destinado a dominar la ciudad tanto política como militarmente, y esto la llevaría a una de sus afirmaciones más audaces. Jerusalén no era una aldea. El siguiente paso de Eilat Masar fue redefinir la propia Jerusalén. Después de conectar el palacio con el Millo, comenzó a decir abiertamente que los descubrimientos probaban que la ciudad había sido una capital en funcionamiento en el siglo X a.C. Esto fue un ataque directo a la afirmación minimalista de que Jerusalén no era más que un asentamiento polvoriento en una ladera en ese momento. Si su interpretación era correcta, David ya no podría ser descrito como un jefe tribal. Era un rey, y Jerusalén era su sede de poder. Su argumento era directo. La escala de la construcción, la presencia de artesanía extranjera mencionada en textos bíblicos y la evidencia de actividad administrativa sugerían una ciudad que estaba organizada. Era rica y conectada. Un lugar capaz de coordinar mano de obra, importar materiales y construir arquitectura monumental no era una aldea. Era una capital estatal. Para Masar, esta era la verdad central que sus críticos se negaban a aceptar. Pero los contraataques de la comunidad académica se volvieron más agudos. Una línea de crítica era demográfica. Los arqueólogos señalaron las estimaciones de población para Judá en el siglo X. Basándose en encuestas de sitios rurales, argumentaron que la población era demasiado pequeña para sostener una capital urbana. Afirmaban que unos pocos miles de personas no podrían haber proporcionado la mano de obra o los recursos para sostener un palacio y grandes fortificaciones. Para ellos, esto era prueba de que las conclusiones de Masar estaban infladas. Otro argumento se centraba en la arqueología comparativa. Los críticos señalaron que otras ciudades de la región, como Samaria o Megido, mostraban evidencia más clara de construcciones monumentales en el siglo IX, no en el X. Afirmaron que Jerusalén solo alcanzó ese nivel de desarrollo más tarde bajo diferentes reyes. Al vincular sus hallazgos con David, Masar, a sus ojos, estaba retrocediendo la evidencia un siglo sin justificación. También hubo desafíos metodológicos. Los académicos la acusaron de depender demasiado de la datación de cerámica, que, aunque útil, no es precisa hasta una sola generación. Algunos afirmaron que las capas que utilizó para asignar sus descubrimientos al siglo X podrían pertenecer igualmente al IX. Si ese fuera el caso, entonces su palacio no pertenecería a David en absoluto. Pertenecería a un rey posterior, menos legendario. Masar desestimó estos argumentos como excusas. Ella argumentó que los críticos estaban tan comprometidos en minimizar la Biblia que pasaron por alto lo que tenían justo frente a ellos. Para ella, el tamaño de las ruinas y la datación de la cerámica encajaban demasiado bien con la cronología bíblica para ser una coincidencia. Insistió en que si Jerusalén fuera realmente solo una pequeña aldea, no habría necesidad del tipo de construcción monumental que había descubierto. El debate se extendió mucho más allá de la arqueología.
Líderes religiosos y grupos nacionalistas se aferraron a sus afirmaciones, usándolas para argumentar que el pasado antiguo de Israel no solo era real, sino más grandioso de lo que muchos académicos admitían. Mientras tanto, sus críticos redoblaron sus esfuerzos, advirtiendo que la arqueología estaba siendo politizada y que las afirmaciones sobre la Jerusalén de David estaban siendo utilizadas como arma en los debates modernos sobre la tierra y la historia. Sin embargo, a pesar de todo esto, Mazar nunca retractó sus afirmaciones. Incluso cuando su salud comenzó a deteriorarse, mantuvo su interpretación de que había descubierto el palacio del rey más famoso de Israel. El declive de Eilat Mazar coincidió con un creciente aislamiento en su vida profesional. Los grupos religiosos y los círculos nacionalistas continuaron celebrándola como una defensora de la historia bíblica, pero dentro de la arqueología convencional fue cada vez más marginada. Conseguir financiación se volvió más difícil y la invitaban con menos frecuencia a conferencias. Más tarde circularon rumores de que durante este periodo estaba deprimida y muy agobiada. El rechazo constante de sus colegas académicos, combinado con su enfermedad, la afectó profundamente. Algunos decían que parecía agotada no solo por el cáncer, sino por cargar secretos que aún no había compartido. Aquellos cercanos a ella sugerían que sentía que no podía dejar el mundo sin hablar al menos de parte de lo que creía haber descubierto. Fue solo meses antes de su muerte cuando finalmente reunió a un pequeño equipo de colegas de confianza y reveló lo que describió como su mayor secreto y hallazgo más explosivo. La confesión más oscura. Según las fuentes, Mazar reveló que debajo de la gran estructura de piedra, el edificio que había identificado como el Palacio de David, su equipo había encontrado evidencia más perturbadora que cualquier cosa que ella hubiera hecho pública. Jerusalén había producido ejemplos de entierros inusuales antes, incluidos depósitos de perros que los arqueólogos habían vinculado a prácticas rituales. Pero lo que encontró iba más allá incluso de eso. Las cuentas filtradas afirmaban que había descubierto depósitos rituales bajo los cimientos del palacio. Estos incluían restos de animales, rastros de sangre y posiblemente incluso fragmentos de hueso humano. Si es cierto, la implicación era que el palacio no solo había sido levantado sobre piedra, sino que había sido consagrado mediante sacrificio ritual. En las culturas antiguas, a veces se realizaban sacrificios de fundación como ofrendas para asegurar el favor divino o para santificar estructuras importantes. La afirmación de Mazar, si era precisa, sugería que tales ritos se llevaban a cabo en el mismo corazón de la monarquía de Israel. Los posibles paralelismos en la Biblia eran escalofriantes. La Escritura está llena de referencias a rituales de sangre. Los sacrificios de animales eran centrales en el culto israelita. Sin embargo, los profetas condenaron los ritos prohibidos de las naciones circundantes. Se acusaba a los cananeos de sacrificio de niños, y el culto a Moloc se describe en el libro de Levítico como una de las abominaciones de la tierra. Si el palacio de David fue literalmente construido sobre tales depósitos, difuminaría la frontera entre las prácticas que la Biblia condena y la historia que busca mantener. La reacción académica a esta supuesta confesión ha sido dividida. Algunos historiadores creen que si Mazar descubrió tales restos, pueden representar actividad ritual anterior a David, posiblemente prácticas jebuseas incorporadas en los cimientos de la ciudad. Otros argumentan que incluso si se hicieron sacrificios, no pueden vincularse directamente a David o su corte, ya que los depósitos de fundación eran comunes en todo el antiguo Cercano Oriente y pueden haber reflejado normas culturales en lugar de elecciones individuales. Un grupo pequeño pero vocal, sin embargo, ha sugerido que la evidencia, si es genuina, apunta a un silencio deliberado por parte de Mazar. Argumentan que ella temía liberar material que socavaría la imagen central de David como un rey elegido divinamente. La posibilidad de que el monarca más famoso de Israel pudiera estar conectado, aunque sea indirectamente, con rituales de sangre, es una idea que inquieta tanto a los eruditos religiosos como a los seculares. Para las comunidades religiosas, choca con la representación de David como el hombre conforme al corazón de Dios. Para los académicos, plantea la incómoda posibilidad de que el Israel bíblico no haya sido tan distinto de sus vecinos como se suele afirmar.
Esto es probablemente por lo que Mazar lo mantuvo en secreto. Publicar tal afirmación durante su vida habría provocado una condena inmediata de los líderes religiosos y un mayor aislamiento de sus colegas. Para ella, el riesgo de desestabilizar tanto la fe como la academia era demasiado grande. Sin embargo, al final, no pudo mantenerlo oculto. ¿Qué piensas sobre la confesión de Mazar? Comenta abajo.